Saludos queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy es 2 de noviembre del año 2020 y el devocional del día de hoy tiene por título El valor de la profecía y está basado en 1 de Corintios capítulo 14 versículos 1 al 3 que dicen lo siguiente: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este texto está unido al capítulo del amor, es decir, al capítulo 13 de Primera de Corintios. Como vimos en el devocional anterior, el amor ha de ser lo básico, la razón bíblica para ejercitar cualquier don espiritual. El amor es esa abnegación incondicional que mueve la voluntad de una persona para el beneficio de otra. Ese ha de ser el tema que tomará el control a través de todo este capítulo 14 en la discusión sobre el tema del don de las lenguas y el de la profecía. El verdadero amor cristiano hace que otra persona pueda desarrollarse en su crecimiento espiritual, en su relación real con el Señor. Con ese fin, dice Pablo, él dice, procurad los dones espirituales para que sean los medios de ayudar a otros y cumplir el verdadero propósito que es el amor que edifica. Ahora bien, claramente el don espiritual, el que es más efectivo en la búsqueda de esa dirección, dice Pablo, es el de profetizar. Pero entendamos lo siguiente, ya que esto se ha tergiversado, se ha mal interpretado desde siempre, pero en especial en nuestro tiempo. El don de profecía del cual está hablando Pablo acá no es el de predecir el futuro. Eso puede que sea un elemento ocasional en cuanto a ese don, pero lo que realmente es el don de la profecía es la explicación del presente, es decir, de nuestra realidad inmediata, de lo que vivimos en lo cotidiano, a la luz de la revelación de Dios, es decir, a la luz de la palabra de Dios. El término más cercano por el cual llamaríamos hoy en día al don de la profecía sería la predicación bíblica, porque es la que abre la mente de Dios, es la que explica lo que Dios nos ha dicho en su palabra, y es la que nos explica para ayudarnos en nuestras luchas diarias de la vida. Eso es profetizar. Ese es el don que cualquier congregación debe desear más que ninguna otra cosa. Que hayan hermanos en la iglesia que puedan tomar las Sagradas Escrituras y explicarlas de tal manera que la entendamos y podamos hacer una aplicación para las cosas cotidianas de nuestra vida. Comenzando en el versículo 2 y continuando hasta el versículo 5 de este capítulo 14, Pablo compara los dones de profecía y las lenguas. Cualquiera que hable en lenguas no es entendido en la congregación porque, dice Pablo, habla misterios por el Espíritu. La razón por la cual el apóstol Pablo le dice a los corintios esto es porque quien habla en lenguas lo está haciendo en un idioma que nadie entiende. Lo mismo aplica para nuestro tiempo.
¿De qué sirve que alguien hable en lenguas en la congregación, pero que nadie lo entienda? Ese es el razonamiento de Pablo en este capítulo, que ha sido, como ya les dije, tan mal entendido. ¿Qué era lo que estaba pasando en esa iglesia de los Corintios? Bueno, pues la gente se levantaba, hablaban en idiomas, pero que nadie los entendía. Tal vez habría uno que otro que hablara algún idioma que era reconocible, pero en Corinto no estaba pasando lo que sí sucedió, por ejemplo, en Pentecostés, cuando los primeros discípulos hablaron en lenguas. Fíjense lo que dice el libro de los Hechos sobre ese acontecimiento. El Espíritu Santo los llenó a todos y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Hechos 11, versículo 4. La gente que estaba presente en Jerusalén aquel día, viendo y oyendo lo que estaba pasando, dijeron lo siguiente: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos expresarse en nuestro propio idioma nativo? Escuchen bien. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos expresarse en nuestro propio idioma nativo? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Los hay que residen en Mesopotamia, en Judea y Capadocia, en el Ponto, en la provincia de Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en la región de Libia que limita con Cirene. Hay visitantes romanos, hay judíos y hay prosélitos, cretenses y árabes. Pues bien, todos y cada uno los oímos referirse en nuestro propio idioma las cosas portentosas de Dios. Hechos capítulo 11, versículos 7 al 11, versión de la Biblia en lenguaje para todos. Pero al contrario de lo que sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés, la gente que estaba en Corinto no entendía nada. Así que no podían saber qué era lo que estaban diciendo quienes hablaban en lenguas en esa iglesia. Y por lo tanto ese don no era de utilidad para nada. Tal vez para quien hablaba misterios para consigo mismo y con Dios, pero no para los demás. De manera que el don no era edificante. Y como estudiamos anteriormente, el verdadero amor usa los dones para la edificación de los demás, no de uno mismo. Ahora bien, Pablo describe el verdadero don de la profecía, que como ya dije al principio, que es comparable a lo que hoy llamamos predicación, podemos equipararlo con él. Este don tiene un triple efecto. Primero, desarrolla a la gente. La palabra griega es oikodomen. Oiko significa casa y domen significa construir. La idea es construir una casa sobre un fundamento sólido, y la obra de profetizar da a la gente un fundamento sobre el cual edifica su fe. Uno de los mayores problemas entre los cristianos hoy es la lucha que tienen con el sentido de su verdadera identidad. Muchos cristianos están emocionalmente hechos pedazos porque aún no han entendido que son nuevas criaturas en Cristo, que ya no son lo que fueron una vez, porque todavía sienten las cosas que sentían en el pasado. Creen en esos sentimientos y reaccionan de acuerdo a ellos. Es una experiencia, es una sensación, un sentimiento que viene y va, del cual no pueden alejarse. Pero el profetizar corrige esas cosas. Nos enseña a entender quiénes somos realmente ahora que estamos en Cristo Jesús. La segunda cosa que hace el don de profetizar es darle fuerza a la gente.
esta es la palabra de la cual obtenemos la palabra paracleto. Por cierto, este es uno de los títulos del Espíritu Santo, la palabra griega paracleto. El Espíritu Santo es el que le da fuerza al pueblo de Dios. Eso significa que está allí para apoyarte, para animarte. Se puede decir que es un llamado al lado. Ese es el sentido literal del término también. El apoyarte, el equilibrarte y darte fuerza. Ese es el otro objetivo del don de la profecía o el don de la predicación. El de apoyarte, el de animarte, hacer que tengas un equilibrio y también, claro está, el exhortarte cuando así sea necesario. El tercer ministerio de profetizar es el de dar consuelo. Aún una tercera palabra griega utilizada aquí es la palabra paramutian, que significa empatizar. Es el ponerte a ti mismo en lugar de otros, el entender las presiones bajo las que ellos están viviendo. Significa el ser capaz de sentir con ellos y ser capaz de darles ánimos con el hecho de que sabes cómo se sienten. Es el tener empatía. Eso es lo que la palabra de profecía tiene la predisposición de hacer. Ahora bien, a todos nos ha pasado la experiencia de que al escuchar a un hermano que explica, que expone un texto de la Escritura, cuando lo escuchamos, pareciera que nos estuviera hablando a nosotros directamente. Y es tan directo a veces que incluso llegamos a preguntarnos, ¿y cómo sabe este hermano sobre esto que me está pasando? ¿O sobre esto que necesitaba escuchar? ¿Será que alguien le dijo? ¿Cómo averiguó esto? Pero no es eso lo que ha pasado, no es eso lo que está sucediendo. Lo que sucede es que cuando se expone, se explica la Biblia como debe ser, el Espíritu Santo escudriña nuestro corazón y nos habla directamente por medio de ese expositor que está usando correctamente el don de la profecía, el don de la predicación. Eso es lo que hace la profecía. Como te habrás dado cuenta, puedes ver la gran utilidad y lo importante que es el tener ese don entre nosotros y ser ejercitado en una iglesia. Bien que lo dijo Pablo. Con todo, cuando nos reunimos en asamblea, prefiero decir 5 palabras inteligentes e instructivas a pronunciar 10.000 en lenguas ininteligibles. Primera de Corintios 14, 19. Así que, más que la gente hable en lenguas en la iglesia, lo que debemos pedir al Señor es que haya más personas en la iglesia que nos expliquen las Sagradas Escrituras, de tal manera que las podamos entender y aplicar a cada situación de nuestra vida. Bueno, les invito a orar. Gracias, Padre, por el ministerio de la palabra de Dios en la vida. Te pido por aquellos que la exponen, para que puedan ser tus portavoces para la gente que la necesita. Amén. Aplicación a la vida. ¿Cuál es el objetivo primario del ejercicio de los dones espirituales? ¿En qué manera cumple el don de la profecía esto? En el sentido de la exposición de la palabra de Dios. ¿Cuál es su propósito básico? Esta devoción fue inspirada por una predicación del pastor Raymond Stedman. Se recomienda leer 1 Corintios capítulo 14. Les deseo a todos ustedes un feliz día. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos encontramos en la próxima oportunidad, si así el Señor lo permite. Hasta entonces.